Ed Comet fue el pionero en la era del jet y en sus accidentes. Sigamos una de las primeras investigaciones sobre accidentes aéreos. Lo que descubrieron amenaza aún hoy la seguridad aérea. Uno de los terroristas más buscados planea volar 12 aviones americanos. Veamos si la nueva tecnología es capaz de detenerlo. Los cielos serán testigos de numerosos desastres aéreos. Discover Magazine. Peligro en el cielo. A 30 metros bajo el agua, los buzos rescatan más de 181 toneladas de lo que fue alguna vez un 747. Aquí yacen los restos del vuelo 800 de TWA. Y aquí se investiga el más incomprensible accidente aéreo que jamás haya ocurrido. Los investigadores estudiarán el caso durante 16 meses y gastarán $50 millones. Recuperarán la caja negra solo para averiguar qué dejó de funcionar, una décima de segundos después de un breve y fuerte ruido. Buscan evidencias de una bomba o un misil, pero no se encuentra ninguna. A la postre, los investigadores dirán que el avión se desplomó a causa de una falla mecánica que provocó que el tanque de combustible, prácticamente vacío, explotara. Pero la causa de la falla mecánica aún no se ha encontrado. Si el tanque de combustible fue la causa del accidente, primero tiene que descubrir por qué se produjo el incendio, y las causas probables son inverosímiles. Electricidad estática, sobrecalentamiento de la bomba de combustible. Ninguna de ellas es consistente con la historia del avión. El profesor Irwin Itzkan tiene una teoría extraña que es apoyada por unos pocos científicos. Está convencido de que el vuelo 800 fue derribado por un meteorito. Para que un meteorito hubiese causado tal daño, tendría que haber tenido el tamaño de una pelota de baloncesto o más, como esta. Los meteoritos ya han golpeado objetos, se han estrellado contra casas y contra automóviles. En una oportunidad, un meteorito rozó el brazo de una persona sin que le causara herida alguna. Cada año unos 20.000 meteoritos de tamaño considerable bombardean la Tierra. La mayoría se desintegra en la atmósfera, pero algunos logran atravesarla. Este, por ejemplo, cayó junto a un colegio durante un partido de balompié. Afortunadamente cayó sobre este auto en Peekskill, Nueva York. Y en Wyoming creó un relámpago en el cielo a plena luz del día. Creo que la evidencia más importante es el relámpago. Animación de la CIA. 244 testigos reportaron haber visto un relámpago al momento del accidente. Muchos escucharon también una explosión. El FBI ha analizado la información y cree que el rayo de luz era en realidad un pedazo del avión en llamas, después de que el tanque de combustible explotara. No cree que fuera un meteorito, y menos un misil. Basaron su conclusión en la duración de lo que consideraron fue el momento exacto en que se produjo la explosión. Pero Itzkan duda que los testigos hayan podido escuchar la explosión del tanque de combustible a una distancia de 32 kilómetros. Algunos observadores que se encontraban en el lugar escucharon un estruendo. El avión estaba demasiado lejos del lugar para que se hubiera escuchado una explosión. Así que eso tenía que estar asociado a algo más, y los meteoritos casualmente provocan ondas sonoras. ¿Era posible que el relámpago fuera provocado por un misil? Aquí en el laboratorio de estudio del movimiento de MIT, Itzkan demostrará el daño que puede causar un misil. Para ello usará una bala calibre 22 en lugar del misil Stinger y una lata en vez de fuselaje.
El proyectil siempre deja una evidencia reveladora en ambas caras del metal. Un misil se desplaza normalmente a una velocidad entre 1 y 5 veces la velocidad del sonido. Cuando un proyectil penetra en el fuselaje de un avión, causa un orificio cuyos bordes se abrirán hacia afuera formando una especie de pétalos. Cuando los investigadores sospecharon de la posibilidad de un misil, buscaron aquella clase de evidencia. Como no las encontraron, descartaron el uso del misil. Los investigadores rescataron del océano casi el 95% del avión. En este hangar de Long Island examinaron más de 1 millón de fragmentos. Al no poder determinar la causa, se embarcaron en el rompecabezas más complicado del mundo. Reconstruyeron una sección de 28 metros del fuselaje. Esta es el área del tanque de combustible central. Restos de carbonilla encontrados en esta parte permitieron a los investigadores concluir que el tanque central de combustible había explotado. Pero existen agujeros que hacen sospechar de un misil. El Consejo Nacional de Seguridad para el Transporte investigó 140 orificios de posibles misiles, pero no pudo encontrar el revelador pétalo. Un meteorito que viaja hasta 32.000 kilómetros por hora, 20 veces la velocidad de un misil, no produce esa evidencia. Simplemente haría un orificio sin estrías. Un meteorito se mueve tan rápidamente que no deja nada a su paso. En tal caso, la parte del avión golpeada por el meteorito simplemente habría desaparecido sin dejar evidencia alguna. Una pequeña porción de materiales del avión se encuentra perdida y no ha sido posible hallarla. Es la parte próxima al tanque de combustible, de allí que sea altamente probable que el meteorito hubiese hecho impacto en este punto. Sin embargo, un meteorito hubiera hecho un trabajo mayor que el de abrir un orificio. Estas sorprendentes y únicas fotografías captan el fenómeno conocido como una onda de choque. Así como un barco provoca un oleaje, los ingenios supersónicos como este avión provocan ondas en el aire. Un meteorito que viaja a una velocidad de 32.000 kilómetros por hora provoca el equivalente a un maremoto. Esa es la impresión que recibirían todos a bordo. Inmediatamente todos los aparatos electrónicos dejarían de funcionar, provocando el incendio del tanque de combustible. Obviamente, si usted se encuentra próximo a esa onda de choque, tendría un efecto devastador. Un meteorito explicaría gran parte de la información que se tiene. Penetra en la atmósfera dejando una estela luminosa, hace impacto en la nave. La onda de choque desactiva la caja negra e incendia el tanque de combustible. La explosión se escucha en tierra. El avión se estrella y 230 personas mueren. Discover Magazine continuará en Discovery Channel. Discover Magazine continúa en Discovery Channel. El Hindenburg es la nave construida por la compañía Zeppelin más grande jamás vista. Defecto fatal. En una época en que ninguna aeronave comercial atravesaba el Atlántico, los alemanes decidieron construir una aeronave capaz de alcanzar los Estados Unidos en solo 2 días y medio, llevando 50 pasajeros. Era un gran desafío. Como la nave tenía que ser lo más liviana posible, construyeron la estructura rígida en aluminio, con kilómetros de cable de acero para reforzarla.
La aeronave tenía 2 pisos para pasajeros y cabinas para la tripulación, agua, lastre, combustible y espacio para carga. Para poder elevarla, el 97% restante de la aeronave contenía 16 sacos gigantes con 196.000 metros cúbicos de hidrógeno, un gas más liviano que el aire. La cubierta de los sacos fue hecha en lona reforzada con productos químicos impermeabilizantes. Un acabado de aluminio evitaba que el calor del sol recalentara el gas. 50 años de experiencia alemana en la fabricación de aeronaves culminaron con la construcción del Hindenburg. El orgullo de la flotilla aérea alemana navega a una velocidad de 135 kilómetros por hora. En su interior, el elegante comedor tenía capacidad para 50 pasajeros. Tenía grandes ventanales para admirar el panorama y arriba 25 camarotes aislados con paño. En el bar, un piano. En una pequeña góndola de observación situada debajo de la aeronave se encuentra el capitán y su tripulación controlando la aeronave. Como Hugo Exner decía, uno no vuela, navega. Frente a uno, el océano, la inmensidad del cielo. Uno podía viajar, volar suavemente alrededor del mundo. En los Estados Unidos, la aeronave atraca en el aeródromo más grande del mundo, un hangar en Lake Charles, Nueva Jersey. Aquella novedad era 4 veces más grande que el actual dirigible de propaganda de la Kutcher. Inicialmente los alemanes diseñaron la aeronave, la cual estaba destinada para alcanzar 243 metros de largo y aún más. Cuando se percataron de que no cabría en el hangar, redujeron la parte de la cola. Redujeron el tamaño en 2.43 metros y en cada extremo 15 o 20 centímetros. Lo que movilizaba la aeronave era el hidrógeno, el cual es altamente explosivo al mezclarse con el aire. Los aeronautas germanos opinaban que por el hecho de haberlo usado durante 40 años, ese hidrógeno manipulado correctamente era un gas seguro. Después de todo, sus aeronaves habían navegado entre tormentas y relámpagos sin problema alguno. Recorrieron millones de kilómetros y el hidrógeno nunca fue motivo de un accidente. Pero algo iba a ocurrir. El 3 de mayo de 1937, el Hindenburg comienza su fatídico último viaje. La legación alemana recibe una amenaza contra la aeronave, un hecho frecuente puesto que la aeronave llevaba insignias nazis. Sin embargo, el Zeppelin parte de Frankfurt a la hora señalada. Una vez sobre el Atlántico, la aeronave enfrenta fuertes vientos que la obligan a reducir la marcha a 96 kilómetros por hora. Estaba programado para arribar a las 6 en punto de la mañana. Pero a esa hora se acercaba a Nueva Inglaterra. A las 3:07, el Zeppelin sobrevuela el Empire State. A las 4 finalmente llega a Lake Charles. Llueve fuertemente y el atraque se dificulta. Se decide continuar el viaje. A las 7:10, relámpagos parpadean en el horizonte, mientras el Hindenburg atraviesa la última cortina de lluvia. Venían descendiendo desde el norte y se dirigían hacia el círculo donde se encontraba el mástil de atraque. Había mucha gente esperando. Para descender la nave, el capitán descarga cierto volumen de hidrógeno. Los pasajeros se alistan para la inspección de pasaportes. Los vimos lanzar las cuerdas y tocar el suelo. La tripulación terrestre las sujetó. Y justo en ese momento ocurrió la conflagración. Todos estábamos asustados porque no sabíamos si iba a explotar o a romperse en pedazos.
Aterrizó muy lentamente y al momento de tocar tierra, la mayoría de la gente saltó de la nave. Otros cayeron. Se elevó nuevamente y la gente no pudo huir, porque cuando descendió por segunda vez, la estructura colapsó. «97 personas trataron de salir de la nave en llamas. 36 no lo lograron. El desastre escandalizó al mundo entero. Americanos y alemanes inmediatamente conformaron un comité investigador. La primera hipótesis fue el sabotaje. Pero a pesar de los muchos libros e incluso una película con hipótesis contrarias, nunca se hallaron pruebas que respaldaran a alguna de ellas. La comisión asumió que de alguna forma se produjo un escape imprevisto de hidrógeno, el cual se incendió a causa de la electricidad estática. Según una teoría, eso se produjo cuando el capitán ordenó descargar un poco de hidrógeno para hacer descender la nave. Cuando descargaron el hidrógeno, lo hicieron desde la parte inferior de la nave. Por ello, el hidrógeno tenía que salir por estos tubos hacia el exterior. Al hacerlo, quizás se mezcló con el aire en presencia de una chispa. Otra teoría afirma que la causa del accidente fue un cable roto que causó el escape. Si uno observa detenidamente la pista de aterrizaje, notará que tiene forma de S. Hay tantos kilómetros de cable aquí, sosteniendo la estructura, que la alta tensión fácilmente pudo romper uno o varios de ellos. Uno de estos cables rotos podría haber desgarrado un saco de gas creando una mezcla explosiva de hidrógeno y oxígeno. 60 años después, el ingeniero Addison Bain declaró que la teoría de una pérdida de gas es poco convincente. Y Bain conoce mucho del hidrógeno. Durante 10 años estuvo a cargo de la compra de los miles de litros de hidrógeno líquido que se utilizan en el transbordador espacial. Para Bain, el desastre no parece el típico incendio de hidrógeno. Por la descripción de los testigos, el fuego era de un color blanco amarillento o naranja rojizo. El hidrógeno cuando se quema es casi invisible a la luz del día. Esta película de la NASA muestra una llama de hidrógeno y oxígeno puros. No se puede apreciar la llama, pero los dos están ardiendo. El incendio del Hindenburg debería haber sido prácticamente invisible y no una gran bola de fuego. Y Bain hace notar que mientras una fotografía a comienzos del incendio señala grandes llamaradas, la nave no parece haber perdido parte del hidrógeno que la mantiene en alto. Si se hubiera producido una pérdida significativa de hidrógeno en la popa, la parte posterior de la aeronave debería haber comenzado a descender, pero no fue así. El hidrógeno claramente está sosteniendo la parte posterior. Cuando la nave se estrella, algunos sacos se encuentran aún llenos de hidrógeno. Esa es la razón por la cual la nave rebota ligeramente antes de caer de nuevo. Bain está convencido de que a pesar de que el hidrógeno se quemó, no fue el causante del incendio. ¿Qué fue lo que lo produjo? Él se pregunta si no sería posible encontrar la causa en el revestimiento de la nave y en los productos químicos con que fue pintada para que fuese impermeable y reflectiva. El acetato de celulosa y el nitrato de celulosa son los principales componentes usados para pintar aeronaves. El nitrato de celulosa es uno de los componentes de la pólvora. Era posible que los muy inflamables productos químicos que recubrían la superficie de la nave provocaran el incendio que acabó con 3,5 hectáreas de tela en 32 segundos. Para averiguarlo, Bain busca coleccionistas del resto del Zeppelin en los Estados Unidos de América, anuentes a suministrar unos pocos restos de la cubierta del Hindenburg que milagrosamente hayan sobrevivido al fuego, y pidió a los técnicos del Centro Espacial Kennedy que lo ayudaran a analizarlos.
Espectroscopía de infrarrojo muestra a Bain que no hay restos del nitrato de celulosa usado en la pólvora, pero sí detecta rastros del igualmente inflamable butiril-acetato de celulosa impermeabilizando la tela que lo recubría. Otras pruebas detectaron polvo de aluminio y óxido de hierro. Ambos eran utilizados para que la cubierta reflejara la luz del sol y para que mantuviera a baja temperatura los sacos de gas. Mezclados, son tan inflamables que se usan hoy día para combustible en los transportadores espaciales. Ese día se habían producido varios relámpagos. ¿Es posible que solo una descarga electrostática pudiera provocar que la tela prendiera en llamas? Para probar esta teoría, Bain expuso un fragmento de la cubierta de 60 años a una chispa eléctrica de alto voltaje. ¿Podría este tesoro irreemplazable del coleccionista cerrar su caso? Se quemó en segundos, con una llama naranja brillante, al igual que el Hindenburg. Para Bain, esta es la prueba final. A pesar de todos los cuidados de la compañía para prevenir un incendio, cubrieron su nave con explosivos. Irónicamente, mientras Bain investigaba archivos en Alemania, descubrió que él no fue el primero en deducirlo. Dos meses después del accidente, las telas fueron sometidas a descargas de electricidad estática y se descubrió que la tela se incendiaba casi de inmediato. La compañía Zeppelin descubrió que la tela de su nave anterior no se encendía en llamas tan fácilmente, pero la tela del Hindenburg sí. Habían cambiado los componentes del revestimiento. El estudio realizado fue acallado por razones de interés particular y quizás por motivaciones políticas. No se podía admitir porque un producto de tal naturaleza construido en el Tercer Reich no debía tener errores. Nunca lo hubieran admitido. Discover Magazine continuará en Discover. Viajando a la velocidad fenomenal de 805 kilómetros por hora, transporta pasajeros 2 veces más rápido y 2 veces más alto que cualquier otro avión de propulsión. Fue una revolución completa. A muchos les parecía un cohete. Sí, se introdujo la frase la era del jet. Durante 2 años los Comet fueron un gran éxito. Pero un día soleado, mientras el avión llegaba a su máxima altura, sin previo aviso, explota. Los restos, así como los 35 pasajeros, desaparecieron en el océano. Cuatro meses después ocurrió nuevamente. Imagínense, aún hoy día un avión desintegrarse a 12.000 metros de altura, cayendo al mar. ¿Dónde comenzar? ¿Qué hacer? Nunca antes había sucedido algo así. Este fue uno de los primeros accidentes aéreos y esta fue una de las primeras investigaciones sobre accidentes aéreos. Rivalizará con el vuelo 800 de TWA. Y lo que descubren los investigadores amenaza aún hoy día a los vuelos jet. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todos los aviones comerciales tenían ruidosos propulsores. Los únicos jets son los militares. Cuando una pequeña compañía británica de Havilland decide construir el primer jet de pasajeros, es como decidir poner pasajeros en el transbordador. Nadie cree que sea posible. Para viajar más rápido y ahorrar combustible, el avión debe volar a 2 veces la altura antes requerida. Pero a 12.000 metros de altura, la atmósfera es más liviana y las temperaturas llegan a 40 grados centígrados bajo cero.
Volando a esta altura, los pasajeros deberían respirar cómodamente. Había dos modos de lograr esto. O se suministraban máscaras de oxígeno individuales, o presurizando toda la nave, permitiéndoles respirar normalmente. Decidieron presurizar la totalidad de la cabina suministrando aire comprimido mediante la turbina. Pero esto provoca una gran presión en el fuselaje. A 12.000 metros, la diferencia entre la presión interior y la exterior equivaldría a una fuerza de más de 53 kilos por centímetro cuadrado de esta estructura de aluminio. Toma 4 largos años, pero finalmente el trabajo terrestre en de Havilland logra su cometido. Y el Comet es un éxito de inmediato. No solo es rápido, también es silencioso y suave. Al cabo de 3 meses, los pasajeros viajan del Cairo a Londres, a Tokio, París, Singapur y Nueva Delhi. Los tiempos de vuelo se han reducido a la mitad. La pequeña de Havilland va camino a dominar la industria de jets de líneas. Pero luego se suceden los accidentes. Después del primer accidente, los Comet son obligados a permanecer en tierra. 3 meses después comienzan a volar de nuevo. Pero al cabo de 2 semanas, otro Comet alcanza la máxima altura y los controladores de vuelo pierden contacto. Esta vez mueren 21 personas. Invertimos tanto en este avión y lo probamos meticulosamente. Y sin embargo tuvimos 2 accidentes fatales, impredecibles a mitad de vuelo. El primer ministro Winston Churchill pidió a la Real Oficina de Aeronáutica y a su jefe, Sir Arnold Hall, que apelaran a todos sus recursos y resolvieran el misterio. Churchill ordena que debe resolverse a cualquier costo. La evidencia se encuentra a 120 metros bajo el océano, esparcida en miles de pedazos en muchos kilómetros a la redonda. La Marina Real envía un buzo en una burbuja de observación para dirigir la búsqueda. Por primera vez en una investigación se hace descender una cámara submarina hasta el lecho marino. El 60% del avión fue recuperado y llevado a un hangar donde es reconstruido pieza por pieza. Lo primero que se debe determinar es si ambas aeronaves se perdieron por la misma causa. Informes del forense aportan una pista importante. En ambos accidentes, los órganos internos de los pasajeros habían explotado. Evidentemente, ambos aviones se estrellaron del mismo modo. Se despresurizaron explotando a gran altura. ¿Pero qué había provocado la explosión de las cabinas? No quisimos sentarnos a especular y decir, oh, creemos que debió ser esto, porque ese es el modo exacto de omitir lo que no está dentro de la lista. Un grupo de ingenieros busca señales de fallas en el motor. Otros evalúan el nuevo sistema de Havilland de control hidráulico. No se repara en gastos. En solo 7 semanas, Hall construye un tanque de 760.000 litros de agua alrededor del fuselaje de un Comet para evaluar su capacidad de tolerar altas presiones. Llenaron el tanque y el fuselaje con agua. Luego aumentaron la presión del agua dentro del fuselaje a 5.000 kilos por metro cuadrado. Lo repitieron una y otra vez, imitando los cambios que debía afrontar un avión ascendiendo a 12.000 metros de altura.
En otra prueba, una valiente tripulación vuelve a representar los vuelos del Comet en un avión equipado con cientos de sensores. Pero después de 5 meses de trabajo, los investigadores se encuentran fatigados y frustrados. La causa de los accidentes es aún un misterio. Entonces, una mañana a las 6, Hall recibe una llamada sobre el avión que se encuentra en el tanque de agua. Uno de mis colegas estaba al otro lado de la línea y me dijo, oye, el ejemplar del tanque se ha destruido. Sorprendentemente, la superestructura se había destruido. Después del equivalente a 2.500 vuelos, una grieta en el metal causada por fatiga se había convertido en un orificio que ribeteaba una ventana, la cual se había roto explosivamente. ¿Era esta fatiga del metal la causa de los accidentes? Para averiguarlo, tenían que examinar la misma ventana en el avión estrellado. Infortunadamente, esta no había sido recuperada. Se hallaba a un poco más de 120 metros de profundidad bajo el agua. Para averiguar dónde se encontraba, el equipo de Hall lanza al mar modelos a escala del avión con explosivos. Estudiando el comportamiento de los fragmentos en su caída, determinaron el sitio donde podría hallarse la pieza perdida y le pidieron a la Marina que buscara una vez más. Al cabo de unas horas la encontraron. La llevamos a Farmer y la colocamos en su lugar. Cuando la observamos bajo el microscopio, notamos evidencias de fatiga. Esto es lo que sucedió. Es un pedazo de metal al que le he realizado una muesca en la parte superior. Solo voy a sostenerlo con una mano y la doblaré hacia atrás y hacia adelante. De este modo ejercemos un poco de presión sobre él. Y en la base de la muesca aparecerá una grieta. La grieta se hacía más y más grande hasta que el avión explotó. El misterio había sido resuelto. Los ingenieros de de Havilland encontraron que habían puesto remaches demasiado cerca de los bordes de las ventanas. El Comet fue el primer vuelo comercial en volar a 12.000 metros de altura. Nadie sabía que los repetidos vuelos a esa altura convertían pequeños defectos en grietas, provocando la explosión de las cabinas presurizadas. Sabíamos que estábamos exponiendo nuestra reputación y sabíamos que cuando se es pionero en algo, se llega primero, para bien o para mal. Los Comet son ahora piezas de museo. De Havilland nunca recuperó el primer lugar en la industria aeronáutica, pero los diseñadores habían aprendido una lección importantísima. Los aviones tendrían que ser mucho más fuertes para soportar la fatiga de los metales. Los aviones de hoy son construidos para soportar miles de cambios de altura. Aún así, la fatiga de los metales continúa siendo un problema. Los inspectores en busca de fatiga de metales son ahora mucho más cuidadosos que nunca. Sus instrumentos pueden detectar grietas hasta de 8 centésimas. Pero aún tenemos mucho que aprender sobre los riesgos de volar y del envejecimiento de los aviones. Un problema aún más urgente es que casi la tercera parte de los reactores comerciales americanos tienen más de 20 años. La fatiga de los metales, el peligro invisible que derribó el primer reactor comercial hace más de 40 años, aún constituye una amenaza. Discover Magazine continúa. Discover Magazine continúa en Discovery Channel. Seguridad en el cielo. El 11 de diciembre de 1994, un inteligente terrorista aborda un avión en Manila portando una bomba. Su nombre es Ramzi Ahmed Youssef, quien ya tiene una orden de captura por el atentado al World Trade Center en 1993. Su bomba explotó en pleno vuelo. Youssef se bajó en un aeropuerto intermedio. Para Youssef, aquello fue solo otro ensayo. Después planea hacer explotar 12 aviones americanos.
Alertados por este incidente y el atentado en Lockerbie, el Congreso encarga a la FAA a incrementar la seguridad aérea. Prueban nuevos y altamente tecnificados modos de requisar pasajeros, detectar explosivos y elaborar contenedores de carga a prueba de bombas. ¿Cómo coloca Ramzi Youssef una bomba? ¿Podrá la nueva tecnología detenerlo si lo intenta de nuevo? El primer sitio para detectar a Youssef es en el mostrador de registro. La FAA está probando un sistema que permite identificación de posibles terroristas entre los pasajeros. ¿Cuánto estará? Una semana. Cuando uno camina hacia el mostrador de una línea aérea, ya el computador tiene casi 40 datos sobre usted, provenientes de los archivos de las agencias de viajes. Buenos días. ¿Viaja por su cuenta, señor? Sí. Identificación. Si compró un pasaje sin retorno, pagó en efectivo y recientemente visitó un sitio refugio de terroristas, será interrogado exhaustivamente y su equipaje será registrado. ¿Negocios o placer? Negocios. Ellos no tratan de centrarse en seleccionar al probable terrorista. Más bien, seleccionan un 93% de individuos que no son terroristas. Una pareja con sus 2 hijos no son terroristas. Un hombre de negocios, usuario regular de esa ruta, tampoco va a ser un terrorista. Señor Forlani, ¿viaja por su cuenta hoy? Sí. Pero Ramzi Youssef plagió la identidad de Ermaldo Forlani, un negociante italiano, buscando eludir la evaluación de pasajeros. El próximo sitio para detectar los planes de Youssef es en el registro de equipajes. La FAA está probando la CTX 5000, una pantalla de barrido de alta tecnología que detecta explosivos en el equipaje registrado. Ya han pedido 54 de ellas para los aeropuertos de Estados Unidos de América. La CTX usa la misma tecnología de la tomografía axial computarizada o CAT. Múltiples imágenes de rayos X permiten al revisor explorar el equipaje cuidadosamente. Hay algo extraño allí. Son CDs. Eso es lo que son. La máquina hace una revisión usando los rayos X en la forma tradicional, dando una imagen de conjunto. Es una maleta llena de CDs. ¿Lo ves? La pantalla de la derecha muestra capas individuales. Para probar este nuevo equipo, especialistas de la FAA fabricaron bombas y las camuflaron dentro de equipajes. Lo que estoy haciendo ahora es usar un detonador, un conjunto de baterías y en este caso en particular usemos también un reloj digital. Fabrican cientos de artefactos con materiales comunes y se ingenian distintos ardides para ocultarlos. Mucha gente va a la cárcel por hacer esto. A nosotros nos pagan para que lo hagamos y es muy divertido. Su bomba incluye hasta un explosivo simulado. Bien, la escondimos dentro del radio. Por fuera uno no se da cuenta. Ahora la esconderemos en la maleta y veremos cómo funciona el equipo. Dentro de esa bolsa la máquina ha detectado algo. Podemos ver una burbuja roja o algo que parece ser un producto manufacturado. La CTX ilumina con luz roja un material que podría estar dentro de la gama de los explosivos. Con un equipo tradicional de rayos X no podría ser detectado. Ahora el operador debe interpretar la imagen. Podemos decir que básicamente es un radio portátil de 2 parlantes. Los conos del parlante y sus imanes pueden verse como objetos muy densos. Pero la burbuja roja de material sugiere que este no es un radio común. ¿Será una bomba? Lo que estamos buscando es un detonador o el orificio para el mismo. Si vemos un orificio en esta capa, continuamos con la capa siguiente. Vemos un orificio similar que se acerca más al borde. En esta capa ya es más denso y eso es consistente con parte del detonador que tiene un fusible. A este punto,
el operador debe tener suficiente interés por este artículo, ya sea para ser revisado o para ser enviado directamente a las autoridades locales. La ZX representa un enorme adelanto, pero existen unos pocos explosivos que esta máquina no detecta. Además, es lenta y costosa. Una sola máquina cuesta casi $1 millón y puede revisar solo 150 maletas en una hora. Y un 747 puede cargar 700 maletas. Un gran aeropuerto necesitaría por lo menos 30 ZX. Aun si un terrorista como Youssef logra introducir una bomba en la bodega de un avión, la FAA espera reducir los daños. Están experimentando con contenedores de equipaje a base de Kevlar, el plástico utilizado en los chalecos antibalas. Recientemente, la FAA activó bombas en maletas corrientes en la parte posterior de un 747. El resultado fue predecible, pero simultáneamente activaron otras en contenedores reforzados en la bodega delantera. Por supuesto, los daños fueron mínimos. Detectores de equipajes y bodegas reforzadas podrían detener a Ramzi Youssef, solo que él no introdujo una bomba en su equipaje. Llevaba la bomba con él. La última oportunidad para frustrar sus planes es en el punto de inspección. El problema radica en que el sistema de rayos X de la mayoría de los aeropuertos fue diseñado para detectar armas y objetos metálicos, no explosivos químicos. Si bien los rayos X permiten detectar claramente la presencia de un arma, tendrá dificultades para detectar un explosivo, especialmente si está escondido dentro de algo. Hoy día, sin embargo, en algunos aeropuertos, si un inspector tiene dudas sobre un equipaje, puede apartarlo y someterlo a otra prueba instrumental. Si uno construye una bomba y la coloca en una maleta, es muy difícil no dejar residuos de material explosivo. Los equipos pueden detectar hasta una parte por trillón. Incluso son más sensibles que el olfato de un perro. Estoy tratando de recoger residuos de explosivos en este papel de filtro. Ahora lo pondré en una especie de tostadora que detonará el explosivo dentro del analizador químico. Esto es RDX. El RDX es un componente de ciertos explosivos plásticos. El detector está programado para identificar 6 clases de explosivos, incluyendo los plásticos. Identifica TNT, nitroglicerina y nitrato de amonio. Pero cada prueba se demora 90 segundos. Verificar cada maleta provocaría grandes retrasos. Los inspectores tienen que ser selectivos. Así que Youssef podría ser capturado si su equipaje despierta sospecha y es apartado para una inspección más detenida. Pero él lleva sus explosivos en una inocente botella plástica. Un equipo convencional de rayos X no puede hacer más. Aún con la aparición de nuevas tecnologías, un terrorista al igual que Youssef tiene la oportunidad de repetir lo que él hizo en 1994. Lo ingenioso del plan fue que logró pasar la bomba a bordo completamente desarmada. Una vez en el aire, Youssef entró en acción. Pasó al baño, armó su bomba casera y la aseguró debajo de su puesto. Atención, por favor. Pasajeros en tránsito, favor permanecer en sus puestos.
Joseph abandonó el avión en un aeropuerto intermedio. La nave despegó y a mitad de vuelo, la bomba explotó. Su plan era hacer explotar 12 reactores más. Pero al final fue derrotado no por la tecnología, sino por un informante. Pasarán años antes de que logremos tener pantallas detectoras para todo tipo de explosivos. Ello será muy costoso. Ubicar equipos CTX-5000 en los 75 aeropuertos más congestionados de los Estados Unidos podría costar más de $2 millardos. ¿Asumiríamos los costos y las demoras? Los Joseph merodean por el mundo. Tengo una reserva. Solo el tiempo dirá si la tecnología puede detenerlos.